Le pido a un hermano que quiera empezar con una oración y empezamos con el estudio de la palabra. ¿Les parece? Padre Dios, Señor que estás en los cielos, te damos gracias por poder tener un nuevo encuentro en el cual vamos a estudiar y aprender más de lo que tú quieres para nosotros. Te pedimos que bendigas a Gustavo, que lo utilices, Señor, en esta mañana. Hermoso día que nos has dado, Señor, que podamos disfrutarlo y sobre todas las cosas aprender más de ti. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Bueno, entonces abrimos nuestras Biblias en 2 Tesalonicenses. Estamos terminando la carta. De hecho, el otro día la debíamos haber terminado, pero nos quedaron algunos versículos por mirar. Y bueno, cerrando la carta y haciendo un pequeño repaso de paso, preguntarles algunas cositas para ver que haya conceptos que nos vayan quedando afirmados. Teléfono. A ver quién atiende. Bueno, a ver, acá pueden desmutearse. Confiamos en el buen orden de todos. Estoy en la reunión. Ah, bueno. Muy bien. A ver, 1 Tesalonicenses. ¿En qué año se escribió? Aproximadamente. A ver, Marta, que está hablando ahí, se vio el... No, ay, perdón. Estás iluminada, Marta, así que hoy es tu día, vamos. No, me estaba acordando que Pablo dijo, pero yo no me acuerdo, ahora no lo tengo acá en el apunte. Bueno, vieron que viene bien un repasito entonces, a ver, ¿alguien voluntario? Así no tengo que... En el 51 después de Cristo. Muy bien, ¿quién fue ese? Tórtola. No, Facu, ¿no? Facu, caramelo para Facu. Muy bien. En el 51 después de Cristo se cree, está muy bien, 50, 51. Ahora lo vamos a buscar. Segunda cosita. 2 Tesalonicenses. ¿Cuánto tiempo se cree que pudo haber pasado entre la primera carta y la segunda? 6 meses o un año. 6 meses. Sí, se cree que fueron meses, ahí nomás. Algunos hasta dicen semanas, pero obviamente por un tema de tiempo, de cómo llegaban las cosas, se cree que fue ahí nomás, ¿no? Que el apóstol le contesta algunas dudas que habían quedado de la primera. Así que bueno, bien, ahí estamos bien. ¿Cuál es el hilo conductor o el tema que más se toca o que une las dos cartas? Incluso ese tema se toca en todos los capítulos menos en el último. Elena. La fe, el amor. A ver, Elena está levantando la mano, ¿no? Sí, que ellos querían ver que estén firmes en la fe. Primero se hace un reconocimiento de que ellos, bueno, fueron creyentes de la palabra de Dios y querían ellos confirmar que ellos continuaban en la fe, que no se estaban desviando del camino. Está muy bien lo que dijiste, es así. Sin embargo, cuando hablo de tema es de un punto, de algo que toca Pablo en cada capítulo. Pero lo que dijiste está muy bien, es así. ¿De la salvación? Sí. ¿Cuál? ¿La salvación? No estoy escuchando bien. ¿No se escucha bien? El sonido me llega despacito. Ajá, ok. ¿Es un tema de Elena o a todos les pasa lo mismo? No, me pasa a mí porque me hicieron una llamada recién y sobre el que estaba escuchando y estoy escuchando muy, muy bajito. Fíjate si se cortó la llamada, por ahí te quedó de fondo.
Ah, puede ser. Bien. ¿Alguien quiere aportar algo más? Para mí es la venida del Señor. ¿Quién fue? Gus, Sí, rapto y segunda venida. ahí está. Muy bien. Ese es el hilo conductor, básicamente. Pero alguien también dijo el trabajo de amor, bueno, eso que se repitió varias veces. También es una realidad. Pero un tema particular que toca el apóstol en casi todos los capítulos es lo que nos decía el Pollo recién. Muy bien. ¿Cuál es el propósito, o uno de los propósitos, por los cuales Pablo le escribe esta segunda carta a los tesalonicenses? ¿Qué había pasado después de la primera? Era que se habían dejado los laburos. Se habían malinterpretado lo que Pablo les había enseñado. No solo que malinterpretado, sino que también en un momento gente les había hablado y les habían mandado cartas, hasta incluso, si no entendí mal, haciéndose pasar por Pablo. Y estaban tan, entre comillas, expectantes de la segunda venida que algunos habían largado todo. Bien, bien. O sea que la segunda carta es para aclarar algunas dudas y corregir algunas cositas que se habían no enseñado mal, pero quizás mal interpretado. Está muy bien. Así que bueno, vamos a leer este pasaje que nos toca. Tenemos que arrancar desde el verso 13 del capítulo 2. Y vamos a ver con la ayuda del Señor si lo podemos terminar. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros.
las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, muy bien. Terminando entonces este pasaje que nos tocaba, lo que quiero decirles, el versículo 13 al 17, que fue lo que más tocó Leo, lo vamos a dejar de lado y vamos a tratar de arrancar del capítulo 3. Lo que sí de alguna manera podemos ver del versículo 13 al 17 es como un resumen de lo que Pablo quiere para ellos, ¿no? En principio les muestra cómo llegan al Señor, versos 13 y 14, y cuál es el objetivo final. Dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Parece el resumen de la historia de la vida de ellos. Llegaron al Señor por la voluntad del Señor y el final glorioso es este. Y en el medio les dice, en el verso 15, 16 y 17, les dice cómo debería ser esa transición desde que conocieron al Señor hasta llegar a disfrutar de la gloria con el Señor Jesucristo. Y entonces en el medio les dice, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, mientras tanto en ese comienzo y a ese final, conforte vuestros bienes y os confirme en toda buena palabra y obra. Parece como un resumen de cuál debería ser la vida de los tesalonicenses entre su conversión y entre su destino final. A lo cual también son palabras que hacemos propia nosotros, ¿no? El mismo andar de los tesalonicenses debe ser el nuestro. Así que, pasando al capítulo 3, ahí tenemos unos motivos de oración que les pide Pablo. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces, acá podemos ver 3 motivos de oración que les pide el apóstol. Primero que les dice, orad por nosotros. O sea, por el apóstol y por todo el equipo. El segundo motivo es para que la palabra corra de la misma manera que corrió con ellos. Claro, Tesalónica en este aspecto era como una iglesia ejemplar, ¿no? Porque de la manera que habían recibido la palabra y cómo les llegó y cómo ellos la ejecutaron la palabra, de tal manera que no tenían necesidad de hablar nada. Dice, bueno, pareciera como que es el ideal, ¿no? Entonces Pablo, usando los ejemplos, le dice, bueno, oren por nosotros primero, oren para que la palabra corra de la misma manera que les corrió a ustedes. Y el tercer motivo de oración es para que los malignos no estorben la obra y a los siervos que están en la obra. Dice, porque la fe no es de todos. Cuando dice no es de todos la fe, podría estar refiriéndose a personas que lo estorban incluso dentro de la misma iglesia, ¿no? O dentro del mismo grupo denominado creyentes. Y dice que había hombres malignos que en realidad no tienen fe o no creían. Incluso en otro aspecto o en algunas otras cosas podríamos estar hablando, por ejemplo, de las personas que en su momento él había tenido problemas, como los judaizantes, personas que ponían estorbo a lo que eran las enseñanzas de Pablo y confundían a los hermanos. Entonces acá en este punto es donde les dice, bueno, porque la fe no es de todos, o no todos tienen esta fe o creen, ¿no? Un poquito sería así la idea de lo que está
tratando de decir. En el verso 3 al 5 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Él contrarresta un poco estos versículos 1 y 2, y hablando de estas personas que no son fieles y que no tienen fe, y lo contrarresta en contraste con ellos, con estos hombres incrédulos. Pablo les habla de que el Señor es fiel. Les habla de la fidelidad del Señor. Dice, pero fiel es el Señor que os afianzará y guardará del mal. O también la palabra mal ahí es la misma que se usa para maligno, y podríamos leerlo como los protegerá del maligno. Mejor, ¿no? Mejor que guardará del mal es los protegerá del maligno. Sin duda había algunas cositas para corregir, como decíamos, ¿no? Por eso el apóstol también les escribe. Algunas para corregir y dudas para disipar. Pero él sabía de la fidelidad, primero de la fidelidad de Dios, y segundo de la obediencia y la fidelidad de los tesalonicenses. Entonces él une la fidelidad de Dios y de ellos y dice, yo sé que Dios los va a encaminar. Porque acá en el versículo 5, la palabra encaminar es una palabra, es kateutunai, que significa en realidad enderezar, y es la misma palabra que se usa en 1 Tesalonicenses 3:11. Vamos a leerlo, 1 Tesalonicenses 3:11, para que tengan una idea general de... Dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Esa es la misma palabrita, ¿no? Como que encamine guíe nuestro camino a nosotros. Y entonces acá la palabrita, esa kateutunai, que es un poquito difícil de pronunciar, lo importante es que significa enderezar. Entonces, podríamos leer, y el Señor enderece vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Por ejemplo, ¿alguien habló o no? En este contexto, esta palabra de enderezar, por ejemplo, se podría leer como abrir una senda de forma de que nada impida ni estorbe al llegar a esa conclusión final o a ese objetivo final que ellos tenían. Incluso por ahí es la idea como cuando uno va macheteando y abriendo camino, ¿no? Abrir una senda de forma que nada impida o estorbe el objetivo final. Eso es un poquito la idea de esa palabra, ¿no? Y cuando dice la paciencia de Cristo, ¿vieron verso 5? Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, se cree ahí que también se puede leer o se entiende mejor como una esperanza paciente en Cristo, que incluso tiene que ver con esta idea de la venida del Señor, ¿no? Como una esperanza paciente en Cristo y a lo que tiene que ver con lo que es Cristo, la vida aquí, incluso esperando su venida también. Ahora, vamos a entrar del verso 6 al 15, que hay ahí como una parte, como el plato principal, podríamos decir, de lo que vamos a leer. Recién comimos las brusquetas, vino la ensaladita, pero ahora viene el lomo con champiñón con papas, y vamos a comer el plato principal del pasaje. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Acá es donde Dios, el Señor, sí, a través de Pablo, quiere poner en orden algunas cosas que se habían decantado de esa manera
por la realidad de lo que habían aprendido. A ver, no es que había una mala intención directa de los tesalonicenses, pero ellos tomaron bien a pecho lo que aprendieron. Hay que ver una parte positiva de esto. Ellos empezaron a actuar de una manera, que es lo que leímos recién, porque realmente creyeron que el Señor venía. Y creyeron que era inminente. Ahora, esto trajo un pequeño desorden. Y algunos aprovecharon, no quizás conscientemente, pero aprovecharon para decir, bueno, todo esto se termina, esto es vano, ¿para qué voy a andar siguiendo trabajando y todo si el Señor ya viene? Entonces, por un lado, la parte positiva es, creyeron, actuaron en consecuencia porque creyeron, pero ese actuar en consecuencia estaba mal encaminado. Entonces, el apóstol Pablo les dice, y los tiene como que volver a traer al camino, como diciendo, bueno, está bien, por un lado, está muy bien que creyeron, pero miren que la actitud para tomar no es esta. Y entonces ahí les dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ahora, ¿qué podemos ir diciendo de esto? Que acá hay que rescatar que hay una orden dada por el mismísimo Señor. Cuando decimos en nombre de, el apóstol dice, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es como si una persona estuviera diciéndolo directamente con un intermediario. Es lo mismo que cuando hablamos en la oración, ¿no? Y oramos en el nombre del Señor. Es lo mismo que cuando vos vas a ver a alguien, ¿no? Y vengo de parte de fulano, vengo en el nombre de fulano. Es como que esa persona estuviera ahí presente, pero como no puede estar presente, vos sos como un representante de esa persona. Entonces, lo que les estaba diciendo el apóstol es que acá había algo serio en el cual el Señor mismo estaba interviniendo, y no es os sugerimos, hermanos, incluso os exhortamos, os ordenamos. Y para que esa orden tenga un peso y sepan muy bien de quién viene esa orden, en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor les está diciendo esto, no somos nosotros. Y esto nos habla también, fíjense que estamos en un contexto de una disciplina, de una amonestación, y esto nos habla un poquito de que la disciplina en la iglesia la pone directamente el Señor. Los hombres la ejecutamos. Los hombres ejecutamos la disciplina, pero la disciplina la pone el Señor. Muchas veces la pone a través de los hombres que mandó la iglesia, que mandó el Señor en la iglesia y que están encargados para conducir la iglesia, y muchas veces Él se encarga directamente. A veces parece que los hombres hay ciertas cosas que no podemos resolver. La disciplina es del Señor. El Señor disciplina a los que ama. En todos los aspectos. Cuando hablamos de disciplina podemos estar hablando, no pensemos en la gran disciplina. Pensemos en un pequeño acomodamiento de vértebras. Pensemos en algo que está un poquito desordenado. Podemos pensar en algo también grave, como 1 Corintios 5, ¿no? Que ahora vamos también a dar el ejemplo. Pero lo importante, el Señor es el Señor de la iglesia, es el primero preocupado en que la iglesia encamine, es el primer celoso de sus hijos y de la iglesia, la cual él ganó por su propia sangre para presentársela a sí mismo una iglesia santa y sin mancha. Por lo cual entonces decíamos que esta orden viene directa del Señor. Os ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Este pasaje, este versículo junto a otros, pasan a ser como leyes de convivencia en la iglesia y de muchas veces de cómo se ejerce la disciplina en la iglesia. La realidad es que en los que conducimos la iglesia tenemos algunos versículos que son de guía para saber
cómo conducirnos en la iglesia, como dice Timoteo, columna y baluarte de la verdad. Y tenemos algunas porciones que el Señor nos ha dejado para saber de qué manera se aplica la corrección en la iglesia, desde la disciplina más grave hasta un pequeño error que por ahí se dice con una pequeña charla mano a mano, sentado un ratito, y decir, che, mirá, fíjate esto. ¿Cuáles son esos pasajes? Bueno, uno es este, el que tenemos acá, que ahora vamos a ver qué pasó y cómo se ejecuta esa disciplina. Otro pasaje, que es el que les nombraba recién, lo tenemos en 1 Corintios 5. Si quieren ir allí a 1 Corintios 5. Por ejemplo, verso 1 al 3, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Acá había otra situación, la cual era bastante diferente a la que estamos. Dice el verso 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y fíjense este detalle, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, otra vez, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Otra vez, en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto de alguna manera nos confirma esto, que el que disciplina es el Señor. Los hombres ejecutamos la voluntad del Señor. Por supuesto que en todo debe ser así, pero particularmente esto está como bien claro acá, ¿no? En el nombre del Señor Jesucristo. Acá hay una definición de esto. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué significa esto del tal se ha entregado a Satanás? Esa persona estaba excomulgada y volvía a la esfera donde Satanás reina, es decir, al mundo. Porque Satanás es el príncipe de este mundo. Es una persona que había sido excomulgada. Estaba fuera de la comunión de la iglesia, estaba, podríamos decir, a la deriva de lo que tiene que ver con lo que es el ámbito y la esfera de la protección de Dios en la iglesia. Destrucción de la carne, pero el espíritu iba a ser salvo para el día del Señor. Acá es muy importante esto también en cuanto a lo que es la pérdida de salvación, ¿no? Este para mí es un versículo muy claro en cuanto a eso. Porque la persona estaba haciendo algo que uno diría, bueno, cualquier hermano pentecostal que no cree en esta doctrina, diría, no, mi hijo está apartado y como está mal con el Señor, no sé si va a ser salvo. Es decir, bueno, peor que no iba a estar, que tenía la esposa, tenía la mujer de su padre. Así que esto me parece un versículo muy, muy interesante para tocar ese tema. Fíjense que hay otra vez donde el apóstol Pablo usa esta expresión, que es en 1 Timoteo 1:20. En 1 Timoteo 1:20, cuando habla de, bueno, fíjense, lo leemos, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Este es el mismo concepto de lo que leíamos recién, ¿no? De alguna manera ellos habían quedado fuera de la esfera de la iglesia, excomulgados, podríamos decirlo, y usa como una expresión parecida. Bien, este es uno de los casos. Por ejemplo, en Tito, capítulo 3, verso 10, ahí hay otro pasaje que también solemos guiarnos acerca de situaciones que se dan en la iglesia que hay que juzgar. Y dice el verso 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, que no es una condenación eterna en este caso, ¿no? Sino que él mismo se condenó
por la forma de actuar. Una y otra vez se viene condenando, una y otra vez lo amonestás, y llega un momento donde parece que no entran balas, y dice, bueno, desechalo. Acá se puede llegar a discutir el desechalo, si es también la misma actitud de alguna manera decirlo, de entregarlo a Satanás, o desechalo, no lo tengas en cuenta como parte del equipo, porque no comparte con vos. Podría ser cualquiera de las dos, pero lo importante por lo menos es que tengamos algunas columnas de cosas que el Señor nos manda y que muchas veces es la información que tenemos para aplicar estas cosas en la iglesia. Volviendo a nuestro pasaje, decíamos que la palabra que se repite en varios casos es esto en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál era el punto acá? No es una persona que se envaneció, que está trayendo una falsa doctrina y que después de una y otra amonestación no entra en razón. No es una persona que está teniendo un pecado grave, por decirlo de alguna manera, que no se escucha ni aún entre los inconversos, sino que son personas que, en este caso los tesalonicenses, a raíz de una enseñanza que tuvieron y que tomaron, empezaron a vivir desordenadamente. Ahora, eso no lo justificaba, porque el apóstol empieza y dice, volviendo al texto, un segundito, el apóstol Pablo les dice, y también les da una bajada de línea clara, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste. Acá también es importante rescatar de todo hermano, porque fíjense que en otro pasaje cuando dice, no les dije que no se junten específicamente con los de este mundo, porque si no les sería necesario salir del mundo, sino que con aquellos que llamándose hermanos. Y acá tenemos otra coincidencia interesante que tiene que ver con aquellos que llamándose hermanos o que son hermanos, tienen una forma de vida que de alguna manera pueden estar pisoteando el nombre del Señor y pueden estar dando un mal testimonio. Acá es la parte grave, es el testimonio de lo que ese hermano está mostrando al mundo. Y dice, ustedes no tienen que tener nada que ver con esa persona, porque una cosa es que vos estés juntado con alguien que vos ya sabemos que no cree, y la persona es así y será juzgada por eso. Y otra cosa es que vos estés al lado, pegado de alguna manera, con personas que dicen ser y andan haciendo cualquier cosa. Vamos a pasarlo a nuestro criollo, ¿no? Che, ¿vos estás con ese? Este dice que es creyente, pero mirá, ¿sabés lo que hizo? Mirá, acá hizo tal cosa, acá hizo la otra. Ah, ¿ustedes andan con eso? Hermano, esto nos pasó muchas veces, ¿eh? ¿Saben las veces que viene y yo, ese se congrega con ustedes, ese hace tal cosa? Y uno no sabe dónde esconderse, ¿no? Está así metido, tragame tierra, y sí, bueno, ¿con qué lo defiendo esto? A veces estás indefendible. Entonces, ¿qué pasa? En la ignorancia de esa persona, dice, este anda con ustedes, ustedes son todos iguales. ¿Se dan cuenta la gravedad del tema, no? Si yo estoy al lado, estoy trabajando con un inconverso y soy un mecánico y estoy tirado abajo del auto con él, el inconverso cierra a las 6 de la tarde, se va y yo me voy a mi casa y todos saben, dicen, bueno, listo, trabajan juntos, no sé, hacen deporte juntos, lo que sea. Pero están bien claras las posiciones. Ahora, cuando yo estoy codo a codo con un hermano que en el barrio de alguna manera es conocido porque hace cualquiera, decir, ¿qué van a decir? Ustedes son todos iguales. Pisoteando el nombre del Señor. Y acá está la gravedad, ¿no? Por eso, en estos dos pasajes se hace hincapié y habla de hermano claramente. Entonces, todo hermano que ande desordenadamente. Acá
lo importante que tenemos que rescatar de este pasaje es el desorden. Dentro del desorden, en este caso, había algunos que habían dejado de trabajar porque pensaban que el Señor venía rápido, pero no era el único desorden que tenían. Pero el hincapié que hace Pablo, y lo van a ver acá en el pasaje varias veces, es el desorden. Nosotros tenemos que hacer hincapié en el desorden, ¿no? Miren, 7 al 9. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debemos imitarnos. De 7 al 9 el apóstol Pablo se va a poner de ejemplo, ¿no? Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Acá hay varias cositas en esta porción. Primero, bueno, el ejemplo en toda la porción que estamos leyendo, del verso del capítulo 3. De alguna manera se resalta la humildad del apóstol, ¿no? En el verso 1 es la humildad del pedido de oración. Hermanos, oren por nosotros, oren por el equipo, oren para que la palabra corra, oren para que los hombres malignos no nos estorben. Y acá él también se pone como ejemplo. ¿Y ejemplo de qué? Ejemplo de sacrificio. Es un ejemplo de sacrificio. Yo digo, y este es un pensamiento personal, ¿no? Que el líder debe ir adelante en ejemplo. No creo tanto en el liderazgo de aquel que solo da órdenes o baja líneas y bueno, ustedes hagan esto, lo otro y aquello y yo no hago nada. Yo creo más bien en el liderazgo de aquel que es inspirador, que es ejemplo y que es el primero en que se remanga y que se sacrifica y que da el ejemplo a los demás para que lo sigan. De alguna manera el apóstol lo que está haciendo es esto. Dice, yo estuve en medio de ustedes y nadie puede decirme nada porque yo trabajé de día y de noche con afán y fatiga. ¿Para qué? Para no serles gravosos a ustedes. Con afán y fatiga para no serles gravosos a ustedes. Él tenía derecho de ser sustentado por ellos, lo dice en el versículo 9, no es que no tuviésemos derecho, dice. No es que no tuviésemos derecho. Pero le dice, ustedes saben que cuando estuvimos con ustedes, no comimos el pan de balde. ¿Qué significa esto? No comimos gratis. De ninguno de ustedes comimos gratis, sino que con nuestras manos trabajamos de día y de noche. Y mientras trabajaban, iban haciendo la tarea. Hermano, en definitiva es muchas veces lo que nos pasa a nosotros. Todos de nosotros tenemos nuestros trabajos. A veces hacemos la tarea mientras trabajamos, a veces hacemos un hueco, a veces tomamos el horario de almuerzo para hablar con alguno que hay que hablar, y después hay que trabajar y hay que seguir trabajando, y después cuando se acaba el horario de trabajo, por ahí podemos seguir con algún otro temita. Y entonces decía, aunque yo tengo derecho de ser sustentado por ustedes, yo les di ejemplo de que yo no comí gratis de nadie. Ahora, esto es muy importante, ¿no? Porque él se muestra como ejemplo. ¿Vieron? A veces en el pueblo evangélico hay una cultura de, bueno, yo quiero ir a servir al Señor y este mes me voy a estudiar a no sé dónde y el otro mes voy a hacer exploración en aquel lado. Y bueno, y el trabajo a veces queda como, por un lado está bien, cada uno tiene su llamado, ¿no? Hay que saber identificar esto. No todos tenemos el llamado a vivir así, porque indudablemente hay personas que tienen que trabajar y compartir con el necesitado. Eso lo dice la palabra. Y acá tenemos las dos caras de esto. La palabra de Dios nos dice que tenemos que trabajar
muchos de nosotros, y el que más tiene que compartir con el que no tiene. Esta es una cara y es una realidad. También está la otra cara, del que no tiene, ¿por qué no tiene? Porque a veces el que no tiene, no es que no tiene porque no consigue trabajo, no es que no tiene porque, a veces no tiene porque no es sacrificado, no tiene porque no quiere trabajar, no tiene porque en su cabeza tiene esta idea de, y bueno, me voy al campamento de allá y me estudio un año en aquel lado, y anda a los tumbos siempre y nunca termina de... Hay mucha cultura, gracias a Dios yo no lo veo tanto entre nosotros, pero hay mucha cultura evangélica en esto, ¿eh? De, bueno, viste, vamos viendo, sí, bueno, voy... No todos están llamados a eso, tiene que ser muy claro. Una cosa es el misionero, el que se dedica a la misión, el que depende de la iglesia, la iglesia oró por eso, todos estamos de acuerdo, hay una salida ordenada, eso es una cosa. Otra cosa es el que decidió vivir con lo justo porque hay cosas que quiere hacer y dedicar más tiempo, también eso es válido, pero indudablemente eso no es para todos. Eso está claro que no es para todos. Ahora, dice, porque también, verso 10, cuando estábamos entre vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Indudablemente no era la primera vez que les decía esto, porque dice, cuando estuvimos entre vosotros ya les decíamos estas cosas. Y ahora les tiene que escribir una carta, porque se ve que el tema se había empeorado un poquito, se había puesto serio, algunos andaban desordenadamente, estaban trayendo mal testimonio. Ahora vamos a seguir leyendo más adelante, pero parece que andaban de casa en casa, ¿no? Y en vez de trabajar, se estaban entremetiendo en lo ajeno. Estaban chusmeando, ¿viste? Llevaban y traían. Un poco el ejemplo es eso. Y no era la primera vez que les decía esto, ¿no? Y yo mientras estaba con ustedes ya se los había dicho. Ahora, yo pensé, imagínense citar este texto políticamente en la realidad de nuestra Argentina, ¿no? Nota al margen, ¿no? El que no trabaje, que no coma. ¿No? Que alguno van y diga, bueno, vamos a citar este texto. Se prende fuego todo. Bueno, dejémoslo de lado. Volvamos a la iglesia. Porque lo importante es esto. Puede faltar el trabajo. Puede faltar el trabajo. Puede haber momentos donde no tenga para sustentarme, pero no porque yo no quiero. No porque yo no quiero. Puede ser algo temporal, no por un deseo propio, sino por circunstancias externas. Pero acá sí dice, si alguno no quiere trabajar, no que no puede trabajar, no que no le ingresa trabajo, no quiere trabajar. Por eso es importante porque ¿cómo nosotros logramos entender esto? De acuerdo a la voluntad del Señor para con tu vida. ¿Cómo nosotros discernimos si es, bueno, esta persona trabaja 3 horas por día, pero está entregado a la obra, vive con lo justo y porque Él eligió? Bueno, cuando el Señor te mandó, y es claro, no hay nada que discutir. No hay nada que discutir. Pero decíamos, no todos estamos llamados a eso. Por eso tenemos que entender la voluntad del Señor para nuestra vida. Si no, está claro que no todos podemos ser misioneros, porque si no, ¿quién sustenta al misionero? Y sabemos, hermano, que el dinero es de Dios. Todas esas cosas las sabemos, pero estamos hablando de algo práctico. Entonces, esto termina en un embudo donde es importante acá la voluntad de Dios para tu vida y lo que el Señor muestra a tu vida y a los demás que te rodean. Entonces, decíamos, acá el ejemplo es claro, dice, si alguno no quiere trabajar. Ahora, a veces pasa, trabajo independiente. Trabajé 3 días, cobré cierto dinero y hago la plancha 4 días porque con esto más o menos me arreglo. Y no es que no tenés trabajo, sino que te llaman para trabajar. No, mirá, voy la semana que viene. A algunos por ahí les gusta dormir, como a mí. Entonces en vez de levantarse a las 7, se levanta a las 9
Y otro día se levantó a las 12 porque se acostó tarde. Y entonces, ¿qué pasa? Y bueno, ya ahí entramos en un terreno embarrado ahí, ¿no? Che, lo cité a las 9 para que venga a laburar y me llamó a la 1 diciendo que no pudo. Entonces ahí entramos en la posible negligencia también. Bueno, hermano, estas son cosas que tenemos que atender. El apóstol Pablo tenía un objetivo, predicar la palabra. Ahora, ¿qué hizo él? No trabajó más. No, trabajó de día y de noche, con afán y con fatiga. Se iba a acostar muerto. Pero él no dejaba de predicar, pero no le quiso hacer la voz a los demás. Hermano, vos tenés que saber que en la iglesia, en una comunidad, hay muchos que sobrecargan sus bolsillos para sostener a otros. Ahora, si a vos te sostienen porque la situación se dio así, está todo bien. Ahora, si a vos te sostienen porque sos negligente, pensá en aquel que está trabajando el doble para sostenerte también a vos. Porque esto también es egoísmo, ¿eh? Hay muchas cosas para charlar sobre esto. Cada uno tiene que tener certeza y sincerarse consigo mismo y decir, ¿soy sacrificado? ¿Soy una persona responsable? ¿Estoy cargando a los demás? ¿Soy negligente? ¿Cómo? Eso es un examen que tiene que hacer cada uno. Ahora, hay tiempos difíciles como los que estamos viviendo ahora. Hay hermanos que necesitan. Bueno, ahí está el que tiene un poquito más y puede sostener a ese hermano. Es así. Pero hay responsabilidad de los dos lados. Eso es lo que yo quiero transmitir, es que la carga tiene que ser de los dos lados. Del que puede tener un poquito más y ayudar al otro, y del que puede esforzarse un poquito más para no sobrecargar a la iglesia. Porque en esto consta la voluntad de Dios, la responsabilidad personal y el sacrificio de cada uno. Y el que no es sacrificado para las cosas del trabajo y todo, tampoco lo va a hacer para la obra del Señor. Entonces, estas cosas tenemos que meditar cada uno. Yo sé que me metí en un terreno escabroso, pero creo que cada uno entiende lo que decimos y cada uno va a saber sacar sus propias conclusiones delante del Señor. Y hacer... Yo meditaba y digo, bueno, a ver, en esto por ahí estoy excedido para acá, en esto me parece que me fui para allá, en esto estoy un poco más neutral. Bueno, cada uno hará sus propias... tampoco laburar 25 horas por día, querer tener más de lo que realmente hay que tener, o querer enriquecerse, como dice la palabra del Señor, amar el dinero, porque ya sabemos que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y muchos fueron traspasados de muchos dolores. El equilibrio que Dios quiere es lo importante de lo que Dios tiene que mostrarte a vos y a los que te rodean. Seguimos. ¿Hay alguien que quiera aportar algo acerca de esto? ¿Alguien que me diga, Gustavo, no estoy de acuerdo con vos? Gustavo, mirá, en este tema me gustaría decir tal cosa. ¿Se puede retroceder un poquito en el tema? Bueno, dale. No, me llamaba mucho la atención y a la reflexión lo que leías al principio. Si nosotros leemos la primer carta, Primera Tesalonicenses 1, versículo 2, viste que de versículo 2 al 3 menciona las grandes virtudes que tenían, ¿no? Y dice la obra de fe, el trabajo de vuestro amor, la constancia en la esperanza. Pero después, en la segunda carta, capítulo 3, versículo 5, lo que decías, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Entonces, en el medio habrá pasado algo.
bueno, fueron 6 meses de una carta a la otra, pero mirá, 2 Tesalonicenses 1, 5, la misma carta, en el mismo momento, 1.5 dice, no, el 1.3, perdón. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Pero cómo? ¿Abunda o necesitan que sean caminados al amor de Dios? Eso me llama la atención. ¿Cómo, qué quedamos? No, está bien. Los tesalonicenses eran ejemplo y no habían perdido eso. Un poco lo que decía Javi, que también habían recibido algunas cositas que los habían confundido y habían interpretado algunas cositas mal, y esta carta es para corregir esas cositas. Pero la realidad es que en general ellos eran ejemplares. Por eso también ahí decíamos que él que tenía confianza con respecto a ellos, le dice, ¿no? Yo tengo confianza con ustedes. Primero de que fiel es Dios para encaminarlos y que ustedes también son fieles. Que esto es una pequeña corrección que tiene que ver con el andar. Y también había algunos que lo fogoneaban, ¿no? Pero la idea general no cambia. Yo creo que esto en este caso es así. Bueno, no sé si alguno quiere decir algo con respecto a esto del trabajo o esto de que estábamos diciendo también así, o sobre alguna otra cosa. Perdón, Gus, para Guille. Guille, fíjate que en el versículo 3 dice, va creciendo. Y la palabra ahí es un aumento. Entonces, el encaminar del capítulo este que mencionabas, acá el del versículo 5 al capítulo 3, el 1 no habla de una completitud, un acabado, una totalidad, sino que va creciendo. Y en el 3 la oración de ellos es que vayan por más. Un creyente no puede amesetarse, ¿entendés? No se puede justificar por ser un ser humano. Tiene que ir a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Siempre va por más. Por eso en el capítulo 1 dice, va creciendo. Y ojo que esa palabra en griego habla de una medida superlativa, algo muy bueno. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Papi, sí. Yo pregunté algo al principio, pero medio que pinchó, pero igual lo vuelvo a preguntar porque si no me van a cargar. En el versículo 6, que es el primer versículo, puse la apóstol Pablo, pero hablamos acerca de, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Yo tenía 2 preguntas. La primera es si el hermano andaba, se juntaba con estas personas, porque habla de un grupo específico, habla de hermanos, pero que andan desordenadamente. Ahora nos habla a todos eso. Hermanos, no anden con estos que son hermanos, pero andan desordenadamente. La primera pregunta, que creo que en realidad es más para cada uno, es: ¿yo me junto con este que anda desordenadamente o con quién elijo yo relacionarme dentro de la iglesia? Y eso es por una cuestión de comodidad o de ignorancia, porque son 2 cosas distintas. Cuando lo haces por ignorancia, quizás sos una persona recién que estás relacionándote con personas de la iglesia y lo haces por ignorancia, o cuando lo haces por comodidad, que significa, y a mí me cae mejor esta persona, ¿viste? A veces como que podemos mezclar la iglesia con una especie de club y decir, estos son mis amigos y estos no son mis amigos, pero como que acá Pablo quiere priorizar el hecho de decir, tenemos que relacionarnos con los que no andan desordenadamente. Y no sé si me puedes confirmar si como podemos tomar como un termómetro espiritual, denominar a las personas que no andan desordenadamente como aquellas que tienen frutos del Espíritu, por ejemplo, o que emanan de sí mismos una persona espiritual, aquella que es espiritual en el momento de hablar quizás comparte versículos. No sé si eso está bien, es una manera correcta de definir. Yo te pregunto quizás como para intentar bajarlo yo, para entenderlo bien, en un plano
diario en mi relación diaria con las personas. ¿Está bien lo que pregunto? ¿Se entendió o no se entendió? Creo que sí. Yo creo que hay que saber separar formas de ser, hay que saber separar lo que es andar desordenadamente, lo cual también igual ahora lo tendríamos que terminar de ver. Y hay que separar también lo que es ser espiritual o no ser espiritual en cuanto a con quién me relaciono. Yo creo que hay personas que pueden tener, a ver, puedes tener personas que te hablan de la Biblia todo el día, puedes tener personas que te hablan de versículos bíblicos todo el día, puedes tener personas que no son todo el día así, pero que son buenos hermanos. Entonces, eso es una cosa. Obviamente que lo que dijiste por un lado, yo voy a, como dijiste vos, dijiste, cada uno tiene que responder esto. ¿Con quién me siento más cómodo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Bueno, eso es algo muy personal. Ahora, ojo, no pensemos que andar ordenadamente es como todo el tiempo estar con, no sé, con la Biblia bajo el brazo. Una cosa es andar desordenadamente, lo cual es claro, ¿no? Y es algo visible, es algo que estaba indudablemente avergonzando a lo que era el nombre de Cristo, que no tenía nada que ver con las cosas que ellos habían aprendido, que Pablo les había enseñado. Y otra cosa es después decir, bueno, este es más o menos espiritual, yo me siento más cómodo acá o no. Eso también es algo que tiene que responder cada uno. Porque bueno, hay hermanos que son más sencillos, hay hermanos que están creciendo, hay hermanos que están aprendiendo. No sé, hay hermanos que les gusta el fútbol, hay hermanos que no. Y voy a decir, ahora lo voy a tildar a este porque le gusta el fútbol de no ser espiritual. No, no caigamos en eso tampoco. Entendamos lo que es andar ordenadamente o andar desordenadamente. Y después, por otro lado, obviamente hay cosas que vos vas a identificar y vas a decir, bueno, yo me siento más cómodo acá, yo me siento menos cómodo acá, yo me siento cómodo con las dos personas, son mis hermanos igual. Yo me siento cómodo acá, no es que menosprecio al de acá, pero si puedo transmitirle algo que le va a hacer bien, se lo voy a hacer. Si no, podemos caer en una especie de sectarismo o de divisiones que no son buenas tampoco. Obviamente, uno dice, bueno, la verdad que este está quejándose todo el día. Este habla todo el día de política. No me siento cómodo con esta persona. Bueno, indudablemente eso va a hablar de mí también. Si me siento cómodo o no con una persona por ahí que no anda desordenadamente, pero no se le cae un versículo bíblico ni que lo des vuelta así. Bueno, eso es otro tema también. Obviamente que hay cosas que son muy personales. Yo, perdón si no fui claro, quiero dejar algo en claro. Yo cuando te preguntaba acerca de las personas quizás no espirituales, te preguntaba por lo siguiente. Puedo decir que acá un montón de personas conocen o tienen relación con personas no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Por ejemplo, yo pienso en todos los chicos que van al IM, yo me incluyo. Conocemos un montón de personas, no solo dentro de la iglesia. Es lo que dijiste vos, por ejemplo, hablando del tema del no trabajo. Bueno, vos no ves eso quizás en Quintana. Bueno, eso puede ser. Pero yo puedo decir que a lo largo de la línea de tiempo desde la adolescencia hasta ahora, tengo un montón de grupos de amigos que van a la iglesia, pero sin embargo yo puedo reconocer que hay algunos que no son tan espirituales como otros. Y sin embargo, los que no son tan espirituales, y cuando digo que no son tan espirituales es que te digo, bueno, mirá, yo puedo reconocer personas que van a la iglesia, todo, pero que yo quizás juntándome con ellos no me hacen bien espiritualmente. Entonces, quizás aclarar ese punto en que el termómetro espiritual son los frutos del espíritu, porque personas que vayan a la iglesia, por ejemplo, aquellos que van al IM, vas a conocer un montón. Sin embargo, no todos van a ser espirituales. Pueden ir a la iglesia, pero no todos pueden ser espirituales. Por más que te caigan bien, por más que... ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, ahí lo estás contestando vos, ¿entiendes? Sí, claramente. Está clarísimo. Eso también puede hablar de mí, ¿no? Con quién me siento cómodo y con quién no. Pero lo que yo digo es que hay que tener cuidado porque puede ser que
que esa persona esté aprendiendo, puede ser que esa persona necesite una ayuda, puede ser que esa persona hace años que está así y eligió ser así y no sabemos si es creyente o no. Bueno, Pablo. Ok, ahí lo que expresaba Jean, por ahí se circunscribe los versículos 2 y 4, ¿no? No, 1 y 2, perdón, de este mismo capítulo. Creo que es nuestra oración, cuando usted va al campamento, siempre lo hemos orado en la iglesia, y es nuestra oración para los hijos, y tendría que serlo a ustedes, de que se pueda clasificar lo que Gustavo dijo hace un minuto, ¿no? Que hay gente en la iglesia que no es de fe. Cada uno se tiene que probar a sí mismo, porque hay gente en la iglesia que no es de fe, hay gente en un campamento que no es de fe. Que seamos librados de hombres perversos, de personas que pueden atentar contra nuestra fe, personas que no son parte del cuerpo de Cristo, que nos pueden hacer daños, que seamos librados. Porque hay personas en la iglesia, con forma de iglesia, con palabra de iglesia, gesto de iglesia, pero no son de la fe. Entonces, ahí donde vos tenés que mirar, y cada uno tiene que mirar dónde se junta, porque el yugo es igual también. Entonces, lo sumo. Ahora, tu pregunta iba al versículo 6, no entiendo, yo no lo entendí, no sé si Gustavo entendió, porque vos te paraste en el versículo 6. Yo creo que tendríamos que seguir con el texto, que va a dar un poquito más de luz también y sacar una conclusión final, porque ya estamos en una hora. Pero bueno, y quizás, Jean, después si al final todo no completó, lo podemos charlar, porque tenemos 5 minutos más. Ya estamos a 1 minuto de cumplir una hora. Está bien, hubo charlas en el medio, pero tratemos de darle un esfuercito más, 10 minutos para cerrarlo, y lo vemos. Entonces, verso 6. Hay una ordenanza. Os ordenamos que con el que anda desordenadamente no se junten. Ok. Verso 7 al 9. El apóstol Pablo les da su ejemplo y les dice: yo trabajé de día y de noche, con afán y fatiga. ¿Para qué? Para no ser los gravosos. Verso 10. Ya él se lo había dicho varias veces a ellos, pero parece que no se había entendido. Dice verso 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Quiero decir algo para cerrar, que esto es un concepto muy mío, me hago cargo de lo que digo, y yo no creo mucho en el dar porque sí. Bueno, aquel tiene una necesidad, voy, le doy. Yo creo más bien, particularmente, en dar, pero con una motivación. Me ha pasado de tener que hacer alguna tarea en el hogar que yo la puedo hacer, pero por ahí por tema de tiempo. Entonces, che, vení, limpiate esto, ¿no? Capaz que yo lo puedo hacer y me sale gratis hacerlo y es una pavada, pero le doy la oportunidad a esa persona. Y capaz que le pagás 2 jornales en lugar de 1, pero se lo das a cambio. Yo soy así, me sale así, entiendo que es así, dar por dar, particularmente no, salvo que sea algo que... Pero, y esto lo hablo, por eso digo que lo hablo de por mí, pero me parece que es más digno y más provechoso para la persona, incluso, que lo recibe, que uno pueda ayudar y compartir. No a cambio de, sino... recién está volviendo al tema del que no trabaje, que no coma, ¿no? Volviendo a ese... Bueno, y si alguno no quiere trabajar, que no coma. Es decir, a veces hay personas que vienen pidiendo, che, mirá, ¿querés ganarte un día de trabajo? No sé, limpiame todo el patio acá. No sé, la otra vez vino uno y había un montón de basura en el árbol. ¿No tenés algo para darme? Si querés te llevo todo esto a la esquina, lo pongo en el volquete. ¿No? Bueno, dale, si haces eso yo te doy. Bárbaro. No es te doy algo a cambio de, sino, no sé si se entiende lo que digo, es importante para la persona. Se beneficia más el otro que yo. Porque en definitiva,
Si vos dispusiste en tu corazón darle 10 pesos, haga eso o no lo haga, los 10 pesos se los vas a dar igual. Ahora, ¿qué bien o qué mal le pudiste haber hecho a esa persona? Esto es una actitud, creo que un poco el versículo, porque acá si uno entra no quiero entrar tanto en los detalles por un tema de tiempo, lean algún comentario y dice, el que no trabaje, que no coma, y era, no le debe comer. Che, pero le voy a dar un plato de comida. No, le decía, no era así. Si no trabaja, que no coma. Y uno dice, pará, qué cruel que sos. Sí, dale un plato de comida. Incluso a veces estás comiendo, te vienen a pedir. ¿Tenés no sé, ¿no tiene algo para darme? ¿Tenés hambre? Le digo, vení, te compro un sándwich. No, quiero plata. Chao, hasta luego. Entonces, me parece que dejemos el mundo de lado, en la iglesia, en la comunidad que somos, en el cuerpo de Cristo, hay cosas que tenemos que saber, tenemos que tener y tenemos que ver las dos caras. El que tiene y tiene que compartir con el que padece necesidad, que lo dice Efesios, y el que no tiene, ¿por qué no tiene? ¿No? Y entonces en esto se amalgama y no se sobrecarga a nadie, cada uno siendo responsable de la tarea que cada uno tiene que hacer. Dicho esto, seguimos adelante puntualmente con lo que pasaba acá. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y acá, el no trabajando en nada, no es específicamente la palabra en griego ocioso, sino que estaba la palabra, ya les digo cuál es la palabra, que estaban demasiado ocupados en cosas ajenas. Atactos es la palabra. No estaban ociosos, estaban ocupados, pero en cosas ajenas que no les correspondían. Y acá particularmente el pecado de ellos del desorden, yendo literalmente al texto, es que, como decíamos, andaban por todos lados entrometiéndose en cosas ajenas, murmurando del hermano, poniendo el pie demasiado en la casa del vecino, yendo por un lado o por otro, pasando el tiempo sin trabajar. Total, el Señor venía y ahí andaban desordenados de esa manera, ¿no? Entonces el apóstol los corrige y les dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. A los cuales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces decíamos esto, ¿no? Que no es que estaban ociosos, sino que la palabra ahí que estaban sin orden, estaban desordenados y habían perdido el objetivo y es como que el apóstol lo tiene que encaminar un poquito, ¿no? Y dice verso 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Leyendo un comentario decía, citando a Morris, decía que el mal no se cansa de hacer el mal, pero el que hace el bien como que desmaya muchas veces. Y la idea era un poquito no se cansen, no desmayen de hacer el bien. Porque a veces nos pasa lo del salmista, ¿no? En vano he limpiado mi alma, y nos ha pasado, me ha pasado. Tantos años de tratar de hacer el bien, tantos años de esto y tantos años de lo otro, y pareciera como que las cosas no se ven. Y uno desmaya. Y la verdad que está bueno poder meditar en esto, porque a veces nos pasa. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Así que vuelve a repetir la idea, ¿no? Dice, pónganse de manera, cuando dice sosegadamente, dice, pónganse de manera tranquila a trabajar y comer de su propio trabajo.
en contraste con la vida agitada de llevar y de traer y de murmurar y de meterse en cosas que no corresponden y de comer de arriba y de ir y venir, ¿no? Un poco les habla y dice, bueno, en contraste a eso, trabajen de manera tranquila y coman su propio pan. Este es el consejo del Señor y el consejo del apóstol para la iglesia del Señor en Tesalónica. Y que bien hacemos en atender cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es la forma? Voy a correr un poquito, tengo una cosita acá en el apunte. ¿Cuál es la forma de ejecutar? ¿No? Porque dice, llegamos al momento de la ejecución. En cuanto a la ejecución de la disciplina, diríamos. Dice, y si alguno no obedece a lo que decimos, a ese señaladlo y no os juntéis con él con un propósito, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestarle como hermano. Aquí está la forma de ejecutar este desorden. No va a ser entregado a Satanás esta persona, como en 1 Corintios 5. No va a ser excomulgado directamente. Miren, por ejemplo, en 2 Corintios 2, del 5 al 7, también hay un error que corregir. Volviendo un poco a lo que la Biblia nos da como material para que los que estamos conduciendo la iglesia tengamos herramientas de cómo manejarnos. 2 Corintios 2, del 5 al 7, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Acá hay una forma de ejecutar un error. Dice, bueno, a tal persona le basta esta reprensión, hecha por todos inclusive. Así que al contrario, vosotros más bien... Dice, bueno, para que no sea consumido de demasiada tristeza. En 1 Corintios 5, comulgado totalmente, en el día del Señor el Espíritu va a ser salvo, ya no hay mucho para hacer por él. En Tito 3:10 hay otra ejecución. En 2 Tesalonicenses está esta ejecución. Sí, el caso era grave, bueno, se había desmadrado un poco, era serio, los hermanos andaban desordenadamente. No se junten, ¿por qué? Por un tema de que si esa persona no obedece y quiere seguir así, bueno, que no te identifiquen con ellos. Los cristianos no nos manejamos de esta manera. No te juntes con esa persona. Que no te identifiquen con que el cristiano se maneja de esta manera. Señaladlo, no se junten, señálenlo. ¿Por qué? Porque esa persona es una persona indudablemente que es creyente, que puede tener un discernimiento. Dice, ¿sabes lo que vas a lograr con esta actitud? Incluso por ahí no es algo desde la iglesia, ¿no? Como que, bueno, se dio un anuncio y ninguno nos juntamos con él. Aparentemente parecería como que vos tomás la decisión personal de no juntarte con esta persona. Esa persona se va a sentir avergonzada, se va a sentir aislada por su forma de manejarse. Y eso debería, en ese avergonzarse, ¿no? De, che, me parece que estoy mal, para que reflexione y vuelva. Eso puedo asegurar esto de que todos se ponen de acuerdo para no juntarse, o cada uno toma esa decisión personal de no juntarse para que esa persona se avergüence. Pero, dice, si alguno no obedece
a lo que decimos por medio de esta carta, señaladlo. Y no juntéis con él, con el objetivo de que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo. No es un enemigo, no es un leproso. Siempre tenés que ir al punto de que se avergüence por lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque es la forma de amar a tu hermano. Es tu hermano, se está equivocando. Le señalás el error. Le decís, che, mirá, esto no va. Yo no estoy de acuerdo con cómo te estás manejando. Si vos seguís así, vos seguís tu vida y yo la mía. Incluso por ahí puede ser amonestado por la iglesia. Dejemos exactamente el detalle. Vayamos al objetivo. Esa persona tiene que reflexionar y caer en sí y decir, estoy pisando fuera de donde tengo que pisar. Y se ordene, ¿no? Que es el punto final de la cuestión. Yo voy a dejar acá, en cuanto a lo que dice de yo, Pablo, de mi propia mano, aparentemente él escribía él escribió de puño y letra, pero como que había un término que él usaba donde siempre saludaba de la misma manera, ¿no? En cuanto a la gracia del Señor. Siempre usaba la gracia y tiene que ver un poquito con esto. Pero bueno, sin entrar en ese detalle, lo importante de ver acá un problema puntual, una ejecución de ese problema. No todos los problemas son los mismos, no todas las ejecuciones son iguales. Y en este caso puede haber incluso otras situaciones que no se nombran en la Biblia, donde Dios tiene que dar discernimiento a los que conducen de qué manera ejecutar también esa disciplina. Hay disciplinas que son públicas, hay disciplinas que son privadas, hay disciplinas que son una simple reprensión, hay disciplinas que son una amonestación, hay disciplinas que llevan tiempo de restauración. Siempre tiene el objetivo final de que la persona reflexione y encuentre el camino y pueda entender lo que está haciendo, ¿no? De nada sirve cosas o ejecutar cosas de manera de manual, que la otra persona no lo entienda, no lo pueda... Bueno, hay muchas cosas para hablar. Lo importante de esto es que hay muchos pasajes en la palabra que el Señor nos muestra que se ejecutan de manera diferente. Y lo importante en esto es el concepto de transmitir, de andar en orden. El concepto del trabajo, el concepto del sacrificio, el concepto del ejemplo de Pablo. Todas estas cosas son cosas que tenemos que resaltar a la hora de hacer un examen propio y mirarnos cómo estamos ordenados y cómo estamos andando también cada uno de nosotros. Yo cierro acá, vamos a orar y si después alguno tiene alguna pregunta o queremos completar algún concepto, lo podemos seguir charlando. Le voy a pedir al Pollo si quiere cerrar con una oración. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque podemos tener este tiempo, Señor, al comenzar este día, de abrir tu palabra, de estar en contacto contigo, Señor, y sobre todo estudiarla, Padre, conocer más profundamente, Señor. Y, Padre, qué importante es poder escuchar al hermano que nos llame la atención, al hermano que nos marque el camino, al que nos quiera dar un buen consejo, Señor, para ordenar nuestra vida, para corregir aquellas cosas que estamos haciendo mal. Señor, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que podamos tener humildad, Señor, buscarla y estimar a los demás como superiores, Señor. Y saber que cuando un hermano nos transmite, nos corrige, primero pensar que lo hace con amor, queriendo lo mejor para nosotros, Señor, y no ponernos a la defensiva, Padre, muchas veces. Gracias por este tiempo, por Gustavo, Señor, por la preparación. Pedimos que sigas bendiciendo Quintana, cada uno de los hermanos, aquellos que nos están conectando, Señor,
y no podemos tener comunión física, pero Señor, deseamos verles, Padre. Síguenos acompañando a cada familia, Señor, a cada hermano, en todo este tiempo difícil, Señor, un tiempo atípico. Pedimos por lo que venga en adelante, porque escuchamos de segundas olas, de nuevos contagios, Señor. Deseamos que tú estés guiando a nuestros gobernantes, Padre, que poco o nada buscan de ti, Señor, pero deseamos, como vemos en otros países, Señor, que algunos presidentes han buscado, Señor, tu consejo. Deseamos que también sea en nuestro país, Padre. Oramos por nuestras autoridades y dejamos en tus manos, Señor, toda esta semana que comienza para que pueda ser una semana de victoria, una semana de nuevos desafíos, Señor, de llevar tu palabra a otros, de buscar, Señor, el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, aún en medio de estas situaciones que vivimos cotidianamente. Padre, gracias por este tiempo y rogamos que nos sigas guiando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.